una vida llena de miserias. Primera cosa que se mencionan para empezar la historia, donde se ve a una persona atada y descalza descender de cierto lugar. También está la parte superior de su cuerpo, y su cabello se ve muy sucio, y sus manos también yacen atadas. Esta chica se dirige hacia cierto lugar, siendo rodeada por guardias, mientras su rostro se ve muy pálido y sus labios desgastados, y sí, podemos verla en lo alto de una colina, sobre lo que parece una pequeña tarima, jalando guardia una soga, haciendo el tirón que ella caiga al suelo, pero otro de los guardias grita que eso es, señalándola, porque ella es la chica del sacrificio, y sí, podemos ver esta cosa oscura y tenebrosa, que al parecer tiene como nombre la gran deidad protectora, pero otro guardia grita que adelante, y este espíritu se la lleva dirigiéndola hacia el infierno, mientras ella pide ayuda, pero las personas gritan que está maldita. Ella está maldita. Asimismo cayendo ella en una amplia claridad, donde la vemos abrir los ojos lentamente, y se queda viendo el tormentoso cielo gris. Pero ésta suspira, y dice que es tan hermoso, y menciona que su primer día acabó así. Después de esto pasamos a otro lado, o mejor dicho a cierta choza. Y ella menciona que cuando despertó había vuelto a cuando tenía 3 años. Y en ese momento alguien llama a su Eve, y le pregunta que le ha asustado. La pequeña está girando su cabeza mientras llora, pero esta mujer dice que está bien, y le pide a Eve que mire ahí, porque su mami está ahí. Y sí, esta mujer sonríe y la pequeña se pregunta si es su mamá, y mientras ella misma le abraza. La pequeña llama a su mamá varias veces, preguntándose si eso es un sueño, pero si lo es, piensa no querer despertar. Pero menciona que no hay sueño del que no se despierte, y por supuesto no hay ningún dulce sueño que dure mucho. Y en ese momento se puede ver una bota de armadura romper algo tras una fuerte pisada, y a una persona rebuscando por todos lados, mientras la pequeña protagonista está abrazando algo, y su cara se ve muy pálida. Mientras sus ojos siguen llorando, este guardia dice que le encontró, y grita que ahí está la chica para el sacrificio. La pequeña piensa que es justo como antes, y se pregunta si le están llevando de nuevo, y esto mientras intenta agarrar ese pequeño peluche. Esta se pregunta que si una vez más, y grita que no quiere, y no quiere ir, y grita que le suelten, y llama a su mami. Llama a su mamá varias veces, mencionando que es una nueva vida justo como la anterior con el mismo dolor. Y esta piensa que duele, está muy cansada y se siente muy sola. Pero en ese instante alguien se ríe, y dice que es admirable porque esa cantidad de energía condensada drena todos los días, y apenas se agota. Otra persona dice que es porque ella es la chica sacrificada que Dios le concedió. Y esto mientras la pequeña suspira, y piensa que está muriendo. Y eso, al parecer, pasará de nuevo. Y ella, mientras llora, menciona que retroceder en el tiempo no es nada bueno, porque por ese poder seguirá siendo drenada y sometida al mismo dolor. Pero en ese instante alguien grita que están bajo ataque, y le grita que no piensen llevarse la chica del sacrificio de ellos. Pero podemos ver a esta persona con esta capucha, el mismo que pone un rostro muy pálido y aterrado. Este exclama Dios mientras vemos a nuestra pequeña señorita lanzada en el suelo. Esta yace prácticamente inconsciente con un rostro tremendamente lamentable, mientras menciona que eso fue lo que pensó. Podemos ver este carruaje, del mismo que se abre una puerta y en una esquina de él se ve a la pequeña temblando. En ese momento llaman a Evanna. Es esta mujer que está a su lado, la cual se ve un poco preocupada y saluda a la pequeña Evanna. Esta le pide que no tenga miedo, porque es Mariela y es amiga de su madre. La pequeña seguía desviando la mirada, preguntándose si es amiga de su mamá, pensando que aún así ella no es su mamá. Pero Mariela llama a Evanna, y le pregunta si recuerda a su padre. La pequeña le pregunta que como que padre, y Mariela dice que sí, su padre, porque lo verá muy pronto si va allí, y allí todo el mundo le protegerá. Y desde ahora solo le esperan días felices. Y todo esto mientras la pequeña se abraza a sí mismo y piensa que es extraño. Y este hombre se queda viendo la llegada del carruaje, pero la pequeña piensa que en su última vida ni siquiera había visto el rostro de su padre una vez. Y todo esto mientras este hombre está en silencio. En ese momento el carruaje se detiene, y alguien dice que han llegado. Mariela le pregunta si puede salir, y Evanna aún sigue sentada en una esquina del carruaje. Está levantado un poco su cabeza, pone una mano en el suelo e inmediatamente se pone en pie mientras sostiene su vestido,
bajando de forma contraria las escaleras. Una vez abajo, la pequeña sigue con su cabeza inclinada, y está temblando mucho, pero logra poder ver con uno de sus ojos, y frente a ella este hombre con unos ojos muy peculiares que llaman la atención de la pequeña Ivana, que dice que son los ojos de gatos. En ese momento podemos ver a Mariela muy triste, decir que esa niña ha sido muy lastimada, así que le llevará un tiempo a abrir completamente su corazón, pero aún así, por favor le pide que ame y atesore a esa niña, ya que eso es algo que solo él, su excelencia, puede hacer. Mariela vuelve a llamar a su excelencia el duque Vicente, el mismo que se queda en silencio, y mientras la pequeña mira con ese rostro de sorpresidad, Mariela dice que esa niña es la hija de Louise, la hija que él no conocía, o mejor dicho, su hija. Después de esto pasamos a otro lado, y vemos a Mariela tocar una puerta. Esta misma llama a la señorita y le dice que es Mariela y va a entrar. Pero la pequeña se encuentra en una esquina abrazándose a sí misma, pensando que sí, debe ser el comienzo. Y no quiere hacerlo, pero tiene que ir, porque si no lo hace ellos. Esta sigue abrazándose y temblorosamente se pone en pie. Pero en ese momento entra Mariela diciendo que al parecer su señorita debe estar hambrienta. Esta exclama a su pequeña, la misma que está temblando. Pero Mariela le pregunta que qué le sucede a su señorita, que por qué, pero Ivana dice que está lista. Mariela le pide disculpa, y le pregunta que a qué se refiere con lista, y la pequeña le pregunta si acaso no fue a tomar su poder, y dice que ella irá. Esto desconcerta mucho a Mariela, la misma que le dice a su señorita que no está ahí para eso, y le pide que mire, porque imaginó que estaría hambrienta, así que le llevó un poco de comida. Esto desconcerta mucho a nuestra pequeña, la misma que pregunta si es para ella. Mariela dice que por supuesto, todo eso es para ella, señorita, y puede comerlo todo. La pequeña está con la boquita abierta mientras esta misma se le hace agua, y toma un pan muy rápido tumbando un vaso en el proceso. Esta se asusta mucho al ver todo derramarse, y este vaso cae al piso rompiéndose. Ante esto la pequeña se ve muy sorprendida, y esta misma deja caer el pan y grita que se equivocó. Esta grita que lo siente porque se equivocó, y podemos ver el rostro de Mariela. La pequeña se inclina y dice varias veces que se equivocó y lo siente, y no lo volverá a hacer. Esta sigue diciendo que lo siente, y Mariela se ve muy preocupada ante esto. E inmediatamente agarra las manos de la pequeña, llama a la señorita y le pide que pare, porque sus heridas. Pero la pequeña está a la defensiva, y esta vuelve a decir que lo siente, porque estuvo mal, y le pide que por favor no le haga daño. Esta le pide que por favor, mientras Mariela se queda viéndole un poco impactada y en silencio, preguntándose que cuántas cosas terribles ha sufrido esa niña hasta ahora, y se pregunta que si ella si acaso puede entender el dolor de esa niña, pero menciona que probablemente nunca lo sabrá. Y entonces, podemos ver una pequeña gota de agua caer en las manos de la pequeña. Y esto sigue sucediendo varias veces mientras Mariela le dice a la señorita que está bien, mencionando que por ahora al menos solo espera. Y sí, Mariela está llorando, y dice que cualquiera puede romper un vaso y eso no es algo malo, y ella no le lastimará ni se va a enfadar. Cuestión que sorprende mucho a Ivana, y Mariela dice que está bien ahora, señorita, mencionando desear que esas palabras sean transmitidas a su señorita. Después de esto pasamos a otro lado, y al parecer la pequeña está con un doctor, el mismo que dice entender por qué la condesa Eren no pudo soportar lavarla, y solo se le cambió la ropa. Y Mariela dice que tratar de reparar su abuso en esa edad no será fácil, y debe haber estado sufriendo durante mucho tiempo. Y ella, por supuesto, y todo el ducado cuidarán de la dama con todo lo que puedan, ya que es la hija de Lord Wigge que a todo el mundo le gusta. Sin embargo, maestro, el padre de la joven señorita es él, y hay que amar y querer a la joven para que abra su corazón más fácilmente, y con un rostro bastante triste, el duque dice que lo sabe, mencionando que la única mujer que ha amado es Louise Wigge, y la hija de esa mujer. Solo con esos datos ya es encantadora, pero sigue viéndose muy triste, pensando que lo siente tanto que le duele. Pero bueno, por otro lado vemos al doctor. Él mismo dice que el tratamiento terminó, pero si la señorita vivirá en la mansión necesitará una doctora, porque tal vez así tendría menos miedo. Y si es posible, él llevará a una médica que conoce porque tiene excelentes calificaciones, y puede ser una consejera, lo que ayudará enormemente. El duque le pide que contacte con ella ahora mismo, a lo que el doctor se inclina, dice que sí,
y lo entiende. Después de esto pasamos a un momento, y el duque llama a Den y Caín. Y sí, podemos ver al mayordomo Den y al comandante de caballeros Caín. Y el duque pregunta que dónde están Valerie y Luan. El mayordomo dice que aún no han vuelto. Pero Duque le pide que una vez estén de vuelta les explique la situación porque son niños inteligentes y ágiles, así que le pide tener cuidado. Den dice que sí y lo entiende, y el duque pregunta que qué pasa con su escolta en la mansión, a los que Caín responde que lo han enviado a la habitación donde se aloja la señorita, y han triplicado el número de personas. El duque les dice que buen trabajo, y pide que se concentren en escoltarla y protegerla por el momento, porque parece que el conde de Elen se infiltró en el castillo de Idelini, mató a los soldados, se llevó a la niña y estaba muy desesperado por encontrar a la niña. El duque les pide que tengan cuidado, y no deje que se filtre el hecho de que la niña está ahí, a lo que tanto Den como Caín se inclinan y dicen que lo tendrán en cuenta. Después de esto volvemos con Mariela, la misma que se ve un poco preocupada. Esta vuelve con comida hacia donde la pequeña, y en ese instante se inclina un poco mientras llama a su señorita, diciéndole que debe comer algo, y le pregunta si no se siente hambrienta. La pequeña se queda en silencio, mientras Mariela le pide que lo disfrute, y le dice que está bien pidiéndole que mire porque lo puso en el piso, así que no tiene que preocuparse por romper algo. La pequeña levanta su rostro un poco despacio, y temblorosamente acerca su mano tomando un pan bastante rápido. Este empieza a comerlo con una obvia desesperación, y Mariela llama a su señorita y le pide que se tome su tiempo porque nadie se lo va a quitar. También le pide que tome el jugo mientras le acerca un vaso. La pequeña se le queda viéndole muy preocupada, pero esta toma el jugo y se lo toma de un trago. Mariela se queda viéndole algo pasiva, feliz y en silencio, y piensa suponer que tardará mucho tiempo en curar sus heridas. Sin embargo, si se le da amor y afecto, llegará el día en que sus heridas se curen. Pero piensa que primero que todo, le dirá al duque que ella probablemente le guste el jugo de fresa. Después de esto pasamos más adelante, y vemos a la pequeña recostada en el suelo. Esta piensa que el suelo ahí no es duro, y el piso de la prisión era duro y húmedo, así que estaba con frío y asustada, recordando cuando Mariela le dijo que puede quedarse el tiempo que quiera, y esta pregunta si podría continuar quedándose ahí, porque recibir pan y un dulce y agrio jugo. Pero piensa que después de un año tendrá que volver a ir a otro sitio y es una pena, pero mientras se queda ahí, en ese momento esta se asusta por algo, y frente a ella llega una persona. La pequeña piensa que es ahora, y esta empieza a temblar y le pregunta si fue a tomar su poder. Esta cierra sus puños y se queda viendo con la cabeza inclinada, pero le dice que le acompañará para que pueda tomar su poder, e inmediatamente se inclina y dice que está bien, irá todos los días y le obedecerá porque quiere quedarse ahí. Dice hará lo que le digan, así que por favor pide que no le envíen a prisión. Ante esto el duque se ve muy enojado, pero obviamente no es por su pequeña. Este llama a Evana, y ella levanta su cabeza bastante desconcertada tras mirar el rostro de su padre, quien sonríe con una expresión algo extraña. La pequeña piensa que son esos ojos de gatos, y el duque dice que no dejará que tome esa molestia, y él no quiere tomar su poder ni quiere herirle, así que no tiene que rogarle, porque tampoco le mandará a prisión y ahora esa es su casa, y no sentirá más dolor porque el hogar es un lugar feliz. Y con mucha tristeza, este vuelve a llamar a Evana, diciéndole que en realidad no sabe si se lo cree, pero él le ama. La pequeña se pregunta que cómo que amor, que dijo que qué es eso, pero inmediatamente podemos ver un brillo entrar a la habitación por la ventana, mientras podemos ver con un poco más de claridad este hermoso rostro, y a la pequeña preguntarse si no es la única persona que le ama a su madre. Pero bueno, pasamos a otro lado y podemos ver este carruaje, y el mayordomo de En dice que llegaron la joven señorita y el joven maestro, e inmediatamente, Valeria dice que algo es extraño y hay una energía diferente flotando en la mansión, a lo que Luan dice que no son malas vibras, porque de hecho se siente bien. Estos le preguntan a Den que qué está pasando en la mansión, pero este dice que primero que todo, en conclusión ellos tienen una nueva hermana. Podemos ver la reacción de estos, y Valeria pregunta si quiere decir que su padre tuvo una hija mientras salía con otra mujer, y Luan pregunta que si acaso es que la exduquesa divorciada ha encontrado un nuevo hombre. Luan dice que ninguna, pero ellos preguntan que entonces por qué tienen una hermana, pero estos se miran y dicen que de ninguna manera, y preguntan si es la hija de Lady Weger,
Estos se ponen muy feliz y preguntan que dónde está ella su hermana. Valeria pregunta si Lady Wegger fue con ella, y Luan pregunta que si ella fue con su hermana, pero Den dice que la señora Wigge, dicen que murió hace 2 años. Esto sorprende un poco a estos chicos, y mencionan que cada decenas o cientos de años un guardián puede convocar al Espíritu Santo portador del poder divino, y el único guardián del Espíritu Santo que existía en esa época era Louis Wegger. Y hace 2 años, hubo un momento en el que el número de monstruos en el continente disminuyó significativamente, y se dice que eso es porque la señora Wigge arriesgó su vida. Ante esto los chicos cierran su puño un tantito enojados, y Valeria piensa que después de desaparecer a punto de casarse con su padre, la única noticia que escuchó después de 6 años fue su muerte, recordando aquel momento tan feliz con Louis Wegger. Pero Luan piensa que esa vez pensó que iba a tener una madre amable. Pero el mayordomo dice que su hermana tiene el mismo poder que la señora Wigge. Luan le pregunta que qué dice, y Valeria dice que el guardián del Espíritu Santo no proviene del linaje, a lo que el mayordomo dice que él tampoco lo sabe, pero por lo que tras la muerte de Madame Wigge le fue arrebatado su poder mientras viajaba por todo el mundo. Y el conde Irent, después de conocer la verdad demasiado tarde, rescató a la señorita, pero parece que fueron 2 años de penurias. Esto enoja a los chicos, que preguntan que qué clase de tipos, y si podemos ver cómo el ambiente se distorsionó un poco, porque robarle el poder a una niña que solo tiene 3 o 4 años, pero el mayordomo dice que el dueño está investigando esa parte, y la señorita ahora está en el cuarto donde la señora Wigge se quedó, y ella es muy ansiosa y cautelosa, así que cree que sería mejor evitar tocarla por el momento. Estos dicen que entendido, y el mayordomo dice que la dama es un alto secreto, por lo que ellos dos deben mantener su silencio, al menos hasta que se curen sus heridas. E inmediatamente estos se marchan y dicen que lo entienden. Después de esto pasamos con Mariela, que le dice a la señorita que es el desayuno, y ese día llevo una sopa caliente y jugo de fresa. Esta le pregunta si le gusta, y podemos ver a la pequeña oliendo la comida, e inmediatamente la toma deprisa y empieza a comer. Y Mariela dice que después de todo tuvo razón cuando decidió llevar la sopa. Pero en ese momento alguien toca la puerta y le dice a Mariela que es él. Esto hace que la pequeña deje caer la sopa y el pan, pero Mariela le pide a la pequeña señorita que no se preocupe porque es su padre, y quizás solo fue a buscarle. Esta le pide que no se preocupe y coma, y le pregunta si está bien, pero la pequeña está en silencio. Mariela sale afuera, e inmediatamente de mal gusto llama a su padre, y le pide que en el futuro por favor se asegure de que nadie vaya mientras ella come, porque ella deja de comer porque piensa que alguien irá a quitarle su poder. Den, o el padre de Mariela, dice que eso fue un error y será más cuidadoso. Pero Mariela le pregunta que de todas maneras por qué fue, y el mayordomo dice que Valerie y Luan le mandaron un presente a la señorita Evana. Esto sorprende un poco a Mariela, y el mayordomo dice que ellos dos serán buenos hermanos mayores. Después de esto volvemos dentro, y la pequeña está en silencio en una esquina sin comer. Mariela llama a la señorita y le pide que mire eso. Esto la sorprende mucho y la pone feliz. Mariela le pregunta si le gusta, e inmediatamente la pequeña llama a su mamá, y Mariela le dice a la señorita que ella tiene una hermana y un hermano mayor. La pequeña pregunta que como que hermana y hermano, Mariela dice que sí, y la madre es diferente pero comparten el mismo padre, así que son hermanos. Pero la pequeña pregunta que si entonces su padre tiene otra mujer. Mariela dice que no, porque rompieron hace mucho antes de conocer a la madre de la señorita, y esos muñecos son los que su madre hizo para su hermana y hermanos. Y aunque la señora Wigge no era buena en costura, aún así hizo muñecos para ellos. La pequeña dice que su madre también le dio un muñeco de gato, y piensa que son ojos de gatos, recordando a su padre el duque. Mariela dice que ese es un regalo de sus hermanos para ella, y ahora es suyo. La pequeña pregunta si es en serio. Mariela dice que sí, porque la señorita es la preciosa hermana de la señorita Valerie y el joven maestro Luan, y ella es su hermana. La pequeña se queda viendo este muñeco, y piensa que es un gatito, mencionando pensar que nunca se volverían a ver, porque su madre hizo al gato, y sus hermanos no son malas personas. Y pregunta si no es cierto, y esto mientras se abraza tiernamente sus gatitos. Después de esto pasamos a otro lado, y alguien dice escuchar que el doctor dijo eso es. El duque, que dice que no solo trata las heridas, sino que también hace consultas,
y pregunta si no es así. Esta doctora dice que sí es cierto, y su nombre es Sullivan, una graduada de la Escuela de Medicina, la misma que rechazó las ofertas de muchos nobles, y se dedicó a construir centros médicos para los pobres. Un médico al que se le tiene en alta estima, y el duque dice que hay un paciente que necesita tratamiento y consulta, y espera que ella puede quedarse en su residencia por un tiempo y tratarla por él. Pero la doctora dice que lo siente, pero no puede quedarse porque no quiere ser un doctor personal. Ante esto el doctor le dice a Sullivan que es una falta de respeto por su parte, pero el duque le pide que entonces lo vea ella misma y decida. La doctora le pregunta que qué dice, y el duque dice que sin embargo, no debe revelar lo que va a ver bajo ninguna circunstancia. La doctora le pregunta que si significa que le mataran después de terminar su trabajo. El duque dice que no, eso no pasará si lo mantiene en secreto. Ante esto Sullivan mira al doctor bastante enojada, preguntándole que por qué le llevó a un lugar como ese, esta misma pregunta que qué clase de persona es realmente, y el duque dice que es Louise Weger. Esto desconcerta a Sullivan, y el duque dice que si ella es del imperio entonces la conoció, y la persona que va a tratar es de él y de la señora Louise, la persona que heredó su poder. La doctora está sorprendida, y exclama Dios. Esta se pone algo seria, y dice que primero que todo lo que esa niña ha pasado antes de ir ahí, y lo que esa niña ha dicho, él debe decirle todo a detalle. Más adelante podemos ver una pequeña reunión, y Mariela pregunta que si acaso han hecho algo incorrecto con esa niña, pero Sullivan dice que lo sabrá cuando conozcan a la princesa, porque es solo una especulación. Pero hay una cosa segura, y es que ella no sabe qué es la princesa. Pero Vicente recuerda haber dicho que debería decir que él es el duque, pero Sullivan le pregunta que si entonces lo acepta, duque, o si es realmente entiende lo que es un duque. En ese momento se crea un silencio, y Vicente dice que es su error, y pensó que estaba considerando el asunto desde el punto de vista de la niña, pero no pudo. La doctora piensa que eso fue inesperado, y dice que es bueno que lo admita, porque no mucha gente lo hace, y entonces la consulta procederá a su manera, y podría no ser capaz de respetar a la princesa en el proceso, a lo que Vicente dice que realmente no le importa si beneficia el tratamiento. Pero Mariela dice que eso, y pregunta si puede unirse al tratamiento. La doctora dice que por supuesto, porque comparado con un extraño, hacerlo con alguien a quien conoce será mucho mejor, pero deberá irse cuando se lo pida. Mariela dice que sí, lo entiende, y en ese momento esta misma está tocando una puerta, y le dice a su señorita que el doctor está ahí, y fue a revisarle. Sullivan pregunta que dónde está la niña, pero en ese momento, la pequeña pregunta que si ese es el doctor. Esto llama la atención de la doctora, la misma que se queda viendo a la pequeña escondida detrás de cierta silla. Esta se encuentra en silencio abrazando los dos gatitos, cuestión que crea bastante preocupación en Mariela. Sullivan empieza a temblar un poco, pero esta se acerca y saluda a Evana y dice su nombre, pero si quiere, le dice que puede llamarle Eve porque su nombre es muy largo, y le pregunta que qué piensa de tener el mismo nombre, porque Eve también es Evana, y pregunta si no es así. La pequeña empieza a recordar algo, y dice que su madre le llamaba Eve, a lo que la doctora dice que es un lindo nombre, y le pregunta si también puede llamarle así, y le dice a Eve que también le llame Eve, porque se siente bien tener el mismo nombre que Eve, y realmente le encanta. Pero la pequeña le pregunta si le encanta, y la doctora dice que sí, justo como a su madre también le encantaba Eve. Pero la pequeña se ve un poco cabizbaja y dice Eve, y pregunta que cuándo se llevarán su poder. Ante esto Mariela se ve preocupada, y la doctora le pregunta que cómo que su poder, a lo que Evan extiende su mano y dice que sí, y puede llevárselo, porque ahora tiene ese gato y se lo puede llevar. Pero la doctora le dice que no quiere tomar el poder de Eve, y la pequeña le pregunta que si entonces lo harán mañana. La doctora dice que no, no lo hará. Pero la pequeña vuelve a preguntar que si entonces lo harán el día siguiente de eso, a lo que la doctora dice, que sea el día que sea no se lo llevará, y esta sonríe, mientras nuestra pequeña protagonista se ve muy desconcertada. Y la doctora dice que ella no necesite ese poder, cuestión que desconcerta más a esta linda pequeña. La misma que le pregunta si es cierto, la doctora dice que sí, no lo necesita, así que no debe preocuparse. Pero la pequeña dice que todos quieren su poder. Pero la doctora dice que no, no todos lo quieren, y le pregunta que si incluso su madre quería ese poder, o que si acaso lo tomó, porque ella es como la madre de Eve, y así como ella no necesitó ese poder,
tampoco lo necesita. Pero la pequeña le dice que ella no es su madre, y le pregunta que entonces por qué lo haría, a lo que la doctora responde que es justo como su madre, porque ella ama mucho a Eve. La pequeña nuevamente vuelve a pensar en amor, recordando cuando su padre le dijo a Evana que puede que no le crea, pero le ama. La pequeña se queda en silencio, y la doctora piensa que eso es todo por ese día, y vuelve a decirle que no quiere llevarse el poder de Eve, así que le pregunta si pueden jugar algo. Ante esto la pequeña se ve extraña, y piensa que es muy raro, porque todo el mundo le mira de arriba hacia abajo, pero ella le mira de abajo hacia arriba, y la doctora le pregunta que qué deberían jugar, mientras que la pequeña sigue abrazando a los gatitos, porque es muy extraño, y al parecer ella no se llevará su poder, porque no lo necesita justo como su madre, y no tiene miedo de ella, y sí, podemos ver este resultado, ya que estaban hablando algunas cosas lindas, mientras María la veía bastante feliz. En ese momento, se puede ver a la doctora salir algo cansada. Esta piensa que había oído hablar de su condición antes, pero era peor de lo que pensaba, porque tiene un cuerpo muy pequeño para su edad y la piel llena de cicatrices y moretones, hasta el punto de que no podría decir cuál es su color original. Y aunque no pudo mirar de cerca, parecía que sus huesos también estaban desalineados, y los huérfanos de la calle ni siquiera estaban en tan malas condiciones. Y esta dice en voz alta, ¿qué clase de bastardos hicieron eso? Pero pasamos más adelante, y la misma doctora sigue pensando que tendrá que empacar algunas cosas de su casa. Por otro lado, está el duque, que pregunta, ¿cómo es Sullivan? Mariela dice que parece una persona de confianza y, en cuanto vio a la joven, dijo que entraría en la mansión. Y aunque se conocieron hace poco tiempo, pudo notar que Lady Evana estaba más relajada. El duque dice alegrarse de eso, a lo que Mariela levanta un poco la mirada un tantito preocupada. Pero esta llama a su maestro, y le pregunta por qué se fue la señora Guigor hace 6 años, porque, a juzgar por la edad de la joven, parece que ya estaba embarazada en ese momento. Esto sorprende al duque, el mismo que se pone sombrío, se queda en silencio, le da las gracias por el reporte y le dice que ya puede irse. Mariela le dice que sí e inmediatamente se marcha, quedando al duque un poco pensativo mientras mira una vela. Este tiene un breve recuerdo donde se puede ver a uno de los gatitos y a alguien llamar a Louis. Es el duque, el mismo que dijo tener miedo de tocar su herida y debe cuidar bien de su lesión, así que solo va a observarle. Esta misma se veía muy feliz, mientras que el duque dice que si lo hubiera hecho bien, pregunta si habría cambiado algo, y piensa que el sentimiento regresa, y nunca se había sentido de esa manera. Pero en ese instante, alguien toca la puerta, y el duque levanta la mirada inmediatamente. Sullivan dice que es ella. E inmediatamente pasamos a otro lado y vemos a alguien acercar su mano a la manilla de una puerta, mientras que dentro de esta misma se ve a la pequeña en una esquina abrazar a los gatitos. Alguien llama a Evana, la misma que pregunta si él fue a tomar su poder. El duque dice que no, él no, y piensa que lo que Sullivan dijo es cierto. La pequeña le pregunta que entonces, ¿cuándo lo tomará? Pero el duque le dice a Eve que incluso en el futuro, nadie lo tomará, recordando cuando Sullivan le dijo que actualmente ella no es consciente de que él es su padre y diciendo que no tomará su poder. Esas palabras son muy débiles, y lo que la joven necesita en ese momento es una certeza absoluta, no solo consolación o conformismo, necesita certeza absoluta. En ese momento el duque llama a Evana y dice que lo promete, de ahora en adelante, nadie tomará su poder, y nadie más le lastimará, porque él la protegerá. Pero la pequeña dice que lo sabía, porque eso significa que tomará su poder y todo el mundo dijo eso y luego se lo quitó. El duque piensa que es serio, porque todo lo que ha dicho es solo autosatisfacción, y se pregunta que cómo podría hacer que abra su corazón, porque la única cosa que llama la atención de la señorita son los relatos de su madre. Bueno, este estaba recordando la conversación con la doctora, ya que ésta le pidió que le cuente sobre su madre, que le cuente algo que solo él puede decirle. Y el duque menciona que después de que Louis desapareció, pensando en su sufrimiento en algún lugar que no conoce, no pudo soportarlo y se enfadó mucho, porque incluso después de 6 años sigue siendo doloroso cuando piensa en ello. Pero este le dice a la pequeña que ese lugar es diferente a las otras habitaciones, porque ahí nunca sufrirá nada doloroso. Esto, mientras él piensa que lo hará por ella y le dice que su madre, Louis, usaba esa habitación. La pequeña se pone feliz al escuchar el nombre de su madre,
y se pregunta si su mamá. Este dice que a su madre le gustó mucho la vista desde la ventana, y es por eso que se está quedando ahí, porque quiere que se quede en la habitación de su madre. La pequeña le pregunta por qué, a lo que el duque responde que lo hace porque ella es la hija de su papá y su mamá. La pequeña pregunta que como que hija, a lo que el duque dice que es cierto, de Lois y de él. Este llama nuevamente a Evana, y mientras la pequeña suspira, él le dice que ella es su hija y porque su padre no dejará que nadie tome su poder, y desde ahora le protegerá, justo como su madre hizo. Y ante esto, la pequeña piensa que esa persona es como su madre y él es su padre. Y esto mientras vemos al duque sonreír. Y este mismo le pregunta a la pequeña si puede dormir en la cama ese día, porque todo ahí pertenece a su madre, así que puede hacer lo que quiera. La pequeña se pregunta si todo ahí pertenece a su madre. Y ésta empieza a correr, pero antes de llegar a la cama se detiene. Pero en ese instante, el duque acerca su mano, pero esto hace que la pequeña se asuste bastante y empiece a temblar. Pero este dice que lo siente y pregunta si le asustó. La pequeña piensa que son manos, y las manos grandes suelen dañarle. Pero su padre, el duque, dice que no quiere herirla y solo quería ayudarle a subir a la cama. Pero la pequeña menciona el anillo. Esto sorprende al duque Vicente, y la pequeña dice que es el anillo de su mamá. Esta suspira mientras lo toca, y el duque dice que es el anillo de compromiso de Lois y de él. Y este le pregunta a la pequeña si su madre también lo usaba. Esta responde de una manera extraña y dice que su madre lo llevaba todos los días, y el anillo se sentía cálido. Esta respuesta ilumina un poco los ojos del duque, que piensa en Lois, porque al parecer no olvidó su promesa. En ese instante, la pequeña se queda viéndole, pero nada podemos ver que el duque se sentó al lado de la cama, y al parecer, después de una larga conversación, este retiraba su mano de la pequeña, la misma que lo sostenía, y le preguntaba si ya se va. El duque se quedó viéndole un tantito sorprendido y dijo que no, se quedará con ella, a lo que la pequeña piensa que él sonrió de nuevo. Y los que toman su poder tienen una sonrisa terrible, pero su papá tiene una sonrisa linda, y ésta se durmió abrazando su mano, porque él es justo como su madre. Después de esto, pasamos al próximo día y podemos ver que la pequeña sigue durmiendo plácidamente. Esta lentamente empieza a abrir los ojos y se levanta despacio mientras queda viendo algo, pero inmediatamente se vuelve a lanzar hacia atrás, y abraza a la grande, y como da colcha, pensando que es muy cómodo, y piensa en no ser golpeada más, recordando esa mano cálida, cómoda y confortante de la noche anterior, porque es igual a la de su madre. Pero en ese momento alguien llama a Evana. Es el duque que está afuera y dice que lleva el desayuno. Este se ve un poco preocupado, y piensa que si Evana sigue asustada de él, se pregunta qué debería hacer entonces. Este abre la puerta, pero podemos ver a la pequeña sentada al borde de la cama, decidida a bajarse. Esto desconcierta mucho a su padre, que le grita a Evana que es peligroso y pide que deje que le ayude. Pero la pequeña se puso en pie y esto causó una sensación de alivio en el duque. E inmediatamente, la chiquilla se sentó en el suelo y golpeándolo, pidió que ponga el pan. Minutos más adelante, podemos verla comiendo, y mientras irradia un brillo, piensa que es muy delicioso. Su padre se queda viéndole muy feliz y piensa que ella es pequeña y delgada, así que debe comer mucho. Pero algo llama su atención, e inmediatamente toma una fresa con un tenedor y le pide a Evana que diga "ah". Esta lo hace e inmediatamente ella abre su boca. Él le entra a la fresa y se queda viéndole un poquito extraño. Pero mientras la pequeña la come feliz, él piensa que solo quería enseñarle a usar el tenedor, pero no esperaba que eso le hiciera feliz. Y tal vez por eso a los padres les gusta alimentar a sus hijos, recordando que la doctora le dijo que mientras vivan con sus hijos, los padres sabrán más sobre ellos. Y el duque se ve feliz, pensando que eso es muy cierto. Y este dice a su pequeña que se esforzará aún más, cuestión que deja desconcertada a la pequeña. Pero el duque dice que lo hará porque es su padre. Después de esto, pasamos a otro lado y vemos a alguien tocar una campana que supone ser para llamar a un sirviente, criada o doncella. En ese momento, entra una chica uniformada que llama al joven maestro y a la joven señorita. Esta pregunta si le llamaron, a lo que Valerie pregunta que dónde está su padre. Y esta chica dice que está dándole el desayuno a Evana. E inmediatamente, estos gemelos, al mismo tiempo, preguntan que cómo está alimentando a Evana, porque han oído que le tiene miedo a los hombres adultos. Ante esto,
La sirvienta se ve un poco preocupada y dice que solo se debe todo gracias a la psiquiatra que se llamó el día anterior. Valerie pregunta que cómo que psiquiatra, y Luan pregunta que si ella dice que todo estará bien. Pregunta si todo estará bien, pero en ese momento, alguien pregunta si desean verla. Es la doctora que saluda diciendo que su nombre es Sullivan, la psiquiatra de la señorita Evana, y los chicos dicen que necesitan verla, y mientras la doctora sonríe, piensa que no se preocupan por la etiqueta de los saludos y realmente son gemelos, como se rumorea. Esta misma le pregunta a los gemelos si la señorita Evana les teme, a lo que Valerie pregunta que por qué lo haría. Y Sullivan dice que lo hace porque hay gente que quiere hacerle daño y menos el señor. Cualquiera puede herirla, por lo que ella tiene miedo de todos. Esto sorprende a Valerie, que dice que si no recuerda mal, ella también estaba ahí. Y Luan pregunta si ellos también pueden, a lo que la doctora menciona que ahora que lo piensa, la razón de por qué el duque se divorció es porque se dice que su esposa maltrataba a sus hijos. Y sería contraproducente que la señorita se encontrara con un niño cualquiera. Sería mejor que se encuentre con ellos, porque ya conocen el dolor, y quizás, esta dice que muy bien, pero en cambio, deben mantener una distancia. Y esto mientras piensa que si siguen los pasos del duque, tal vez se conviertan en el segundo hogar de Eve. Los gemelos dicen que no pueden hacerle nada porque su padre les asusta. E inmediatamente pasamos a otro lado, y a una corta distancia se ve a la pequeña. También están los gemelos susurrando. Y Valerie pregunta que cómo es ella. Su hermano dice que pequeñita. Y Valerie dice que eso es porque tiene 5 años. Pero Luan dice que aún así es muy pequeña y ellos no eran así. Pero su hermana pide que le deje ver. Y Valerie dice que es cierto. Es muy pequeña y esos tipos malos le hicieron eso. Y ellos pudieron asesinarla, esos malditos bastardos. En ese momento, Luan suspira, porque ella miró hacia ahí. Y mientras ambos hermanos se ven preocupados, estos saludan. Y ambos se presentan con sus nombres, diciendo que son sus hermanos y sienten un gran gusto en conocerla. Ante esto, la pequeña está muy desconcertada y se pregunta que como que hermano y hermana, y esto porque ellos aparecieron al mismo tiempo. En ese instante, Luan le pregunta a la chiquilla si le gustaron los peluches de gatos. Esto desconcierta a la pequeña, pero Valerie dice que su madre los hizo para ellos y es un objeto muy preciado. Y esta palabra hace que la pequeña se aterre bastante, dejando caer los peluches, diciendo que por favor, pidiendo que lo olviden. Ante esto, los pequeños gemelos se ven preocupados, mientras que la pequeña se inclina frente a ellos, diciendo que estaba mal, pidiendo que por favor no le envíen a prisión. La pequeña sigue diciendo que por favor, pidiendo que le perdonen porque estaba mal. Ante esto, Valeria se pregunta si ella le está suplicando, y Luan piensa en la hija de su padre y Igor, y menciona pensar que no cedería porque fue golpeada sin razón como ellos, y esa es su hermana. También se preguntan qué fue lo que pasó con ella. Estos se quedan en silencio, un tantito preocupados, e inmediatamente gritan que ellos estaban mal. Esto sorprende a la pequeña, ya que ambos hermanos están inclinados, y Luan dice que no pensaron que lo había robado. También Valerie, porque se alegran de que ella tuviera el gato que le dieron. La pequeña se ve preocupada y se pregunta, ¿cómo que alegrarse? Y ambos hermanos dicen que sí porque ella es su hermana, la que esperaron por tanto tiempo, y ese es el por qué le dieron ese regalo. Ante esto, la pequeña se siente muy extraña y se pregunta si dijeron que se sienten felices. Esta toma a ambos gatitos y mientras los mira dice que ella. Esto sorprende a los gemelos, y la pequeña abraza a los peluches porque cuando volvió a ver el gato se sintió muy contenta. Esta le da las gracias, cuestión que hace que los gemelos piensen que están tan adorable, mientras se llenan de una felicidad un poco triste. Pero la pequeña les pregunta, ¿por qué ellos estuvieron esperando por ella? Luan dice que lo hicieron porque quieren darle amor. También Valerie, que dice que también le gustaría recibir de su amor, y quieren hacerlo porque son una familia. Después de esto, pasó un momento y podemos ver llegar a la doctora, y ambos gemelos preguntan si tienen que irse. Valerie dice que es su hermana también, Luan dice que son sus hermanos también, pero Sullivan pregunta, ¿qué creen que diría el duque? A esto, ambos gemelos tiran un chasquido, pero aún así se marchan, despidiéndose antes de salir y diciéndole a la pequeña que volverán mañana y se verán luego. En ese instante, la doctora se queda viendo algo e inmediatamente se dirige a la pequeña, diciendo que a ellos dos realmente ella le agrada, y le pregunta a la pequeña que si a ella le agradan sus hermanos, pero ésta se queda feliz sonriendo,
y abrazando sus peluches. La doctora piensa que ella no lo afirmó, pero tampoco lo negó, y eso es más que suficiente por ahora. Esta dice que bueno ir, y le pregunta si no le duele el dedo. Pide que le deje ver si sus heridas están curadas. La pequeña dice que no duele y es mejor dejarlo así como siempre, pero Sullivan dice que es doctora, así que si lo revisa, se sentirá mejor, y le pide que le deje verlo. La pequeña se queda en silencio y la doctora le da las gracias. Después de esto, pasó un momento y podemos ver unas vendas caer al suelo. Claramente eran de la mano de la pequeña, y Sullivan le pregunta si realmente no le duele. La pequeña dice que no y duele más será arrojada al altar. La doctora piensa que incluso un adulto se sentiría herido por una lección así, pero esa niña no se movió en absoluto, y el dolor de que le quiten el poder al parecer es mucho mayor. La doctora dice que a partir de ahora no habrá tal cosa, porque le protegerán. La pequeña pregunta qué, ¿cómo que proteger? Y la doctora dice que así es, su padre, sus hermanos y ella, todos ahí le protegerán como su madre lo hizo, y nadie más le herirá. La pequeña se pregunta qué, ¿cómo que le protegerán? ¿Que si acaso no se llevarán su poder? Y se pregunta que por qué, a lo que la doctora responde que lo hacen porque ella es de la familia. En ese momento, la pequeña se ve preocupada y se abraza a sí misma. Esta se pregunta que, ¿cómo que le protegerán? Que si acaso no se llevarán su poder. La pequeña pregunta si solo ella, recordando a estos maníacos inútiles que decían que ese era el poder que Dios les otorgó, y ella solo existía para compartir su poder con los demás. Pero la doctora le vuelve a aclarar que ese es su poder. La pequeña piensa que eso es algo que nunca pensó y piensa en su poder mientras se recuesta en el suelo alzando su mano, porque él es su poder, y pregunta si no es cierto. E inmediatamente cierra sus puños y mientras cierra los ojos, llama a Solene. Inmediatamente pasamos a otro lado donde vemos a la pequeña tocar una bola de luz mientras llama a Solene, preguntándole cuándo volverá y mencionando que es muy cálido. Y sí, esta se durmió mientras vemos al duque decir que es la primera vez que sonríe y ella es tan fuerte como su madre, Louis, y ellos que prometieron estar juntos hasta la muerte. Y siente mucho no haber podido mantener su voto, pero protegerá a la hija que ambos tuvieron hasta su último aliento. Este se queda viendo a la pequeña muy feliz, mientras le dice a esta misma que puede descansar en paz. Después de esto, pasamos al otro día y vemos a la pequeña abrir los ojos lentamente, e inmediatamente a alguien le pregunta si durmió bien. Esta abre los ojos por completo, y mientras vemos al duque, ella piensa en su padre, el mismo que le pregunta si tiene hambre, y mientras ella se queda en silencio, él le pide que espere un minuto. La pequeña piensa que es cálido y pensó que Solene había vuelto, pero no esperaba que fuera su padre quien le cubrió con la manta. El duque le pide a Ivana que vaya porque tiene que comer su desayuno. La pequeña se sorprende porque es fresa e inmediatamente las toma todas y empieza a comerlas muy rápido. Esta prácticamente se atraganta comiendo, pero su padre vuelve a llamarla y le pregunta si su brazo se siente bien. La pequeña dice que no duele y el duque le pregunta si es por eso que se quitó el vendaje. Esto asusta un poco a la pequeña, que dice que ella lo siente, pero su padre le pide que solo le diga si no le gusta estar vendada. La pequeña sigue viéndose algo asustada, preguntándose si podría decirlo, pero si dice que no quiere. Pero el duque, como si supiera sus pensamientos, dice que no estará enojado porque todos tienen algo que no les gusta. Esto sorprende a la pequeña, que dice que lo quitó porque se siente incómodo. Su padre suspira porque así que le incomoda, y dice que también se siente incómodo cuando le vendan, así que le entiende. La pequeña se pregunta si él también, pero el duque le dice que si ella no se pone el vendaje, la herida sanará muy lento o incluso se lastimará más. Pero la pequeña dice que ella no siente dolor en absoluto. Esto vuelve a crear gran tristeza en su padre, el mismo que extiende su mano. La pequeña se queda viéndolo mientras suspira, pero ésta también extiende su mano y piensa en la mano de su padre. El duque dice que ninguna herida de su cuerpo es indolora, es solo que sus viejas heridas son tan dolorosas que no puede sentir otro dolor. Pero la pequeña pregunta si entonces todas las heridas deben doler, porque no le gusta sentir dolor. Pero en ese instante, su padre besa su mano y dice que siempre estará a su lado para que no tenga que sufrir más sola. Y ésta siente algo, mejor dicho, sintió un poco de dolor. Y su padre dice que los dolores y las heridas definitivamente sanarán, y si lo comparte con alguien más, sanarán más rápido. Ante esto,
La pequeña piensa que es extraño porque no sentía el dolor antes, pero su padre le dice que siempre compartirá sus dolores y heridas con Ivana, y no dejará que se sienta asustada y sola nunca más. La pequeña lo llama a él, y le pregunta si estará de su lado, y mientras está acaricia el rostro de su padre. Él dice que estará con ella hasta el momento en que Ivana quiera, y en ese instante, la pequeña menciona que ahora la herida no duele más y tal vez él se llevó el dolor nuevamente. Inmediatamente pasamos con la doctora, y la pequeña sostiene una pelota mientras se queda algo desconcertada. Carol Sullivan le mira bastante feliz y piensa que su condición es mucho mejor que al principio, y supone que tocarla o darle una ducha debería estar bien ahora. Y el hecho de que ese lugar esté aislado es algo útil, porque la casa del duque aislada con el área circundante es bastante benéfica. Y podemos ver a la pequeña morder esta pelota, mientras la doctora piensa que es muy linda. La pequeña dice que no es para nada delicioso, y la doctora se pregunta si es por su corazón. Pero esta le dice a la pequeña que no es delicioso porque no es comida, y la pequeña pregunta que entonces qué debe hacer con eso. E inmediatamente la doctora toma la pelota y empieza a hacerla rebotar del suelo. Esto sorprende a la pequeña, que dice que también quiere hacerlo. Pero cuando lanza la pelota, esta empieza a rodar. Y ella dice que la pelota se ha escapado. La doctora dice que si se escapa, y tienen que perseguirla, y así siguió sucediendo. La doctora decía que el balón se escapó solo, y preguntaba si podrá sobrevivir por sí solo. Esto mientras la doctora se reía bastante, y dijo que entonces van a atraparla para que no pueda huir. La pequeña dijo que sí, y estas empezaron a jugar lanzar y atrapar la pelota. Pero pasado un momento, podemos ver a la doctora muy sofocada, pidiéndole a Eve que tomen un respiro. La pequeña estaba algo desconcertada ante esto, pero ya se hacía de tarde e iba cayendo la noche. Y desde otra escena, la doctora llama a Eve y le dice que el mundo es enorme, y le pregunta si no es cierto. Esta misma le pregunta si tiene alguna curiosidad por salir. La pequeña gira su cara muchas veces, y dice que el mundo todavía es gris. La doctora pregunta que como que gris, y la pequeña dice que así es como su mundo era, oscuro, gris, ardiendo por el fuego. Recordando esa vez, la primera vez que ella falleció, porque además, ese lugar estaba lleno de monstruos. Después de esto pasamos a otro lado y vemos una puerta abrirse rápido. Es la doctora que llega donde el duque. El mismo que le pregunta que qué pasa. La doctora dice que tiene algo que preguntarle sobre el Espíritu Santo, cosa que deja muy en silencio al duque. Pasando un poco más adelante, donde ya ambos se encuentran sentados tomando el té, y el duque le pregunta que qué era lo que quería preguntarle, y sí, la doctora le pregunta si sabe si el Espíritu Santo o su guardián puede predecir el futuro, a lo que el duque responde que solo los dioses pueden, y aunque la existencia de los guardianes son especiales, ellos no son dioses. Por lo tanto, Louis nunca pudo hacer una profecía. Pero la doctora vuelve y le pregunta que qué pasa si la señora Wilgore no se lo dijo. Esto enoja mucho al duque, que dice que si pudiera predecir el futuro no hubiera dejado que su hija tuviera una vida tan miserable. Esto aterra mucho a la doctora, la misma que dice que lo siente y cruzó la línea. Pero esta también dice que la señorita Ivana le dijo que el mundo era oscuro gris y ardía en llamas, y también estaba repleto de demonios. Y eso es algo que pasó desde antes que nazca la princesa, 15 años atrás. A esto, el duque responde que no sabe si quiere decir que eso tiene que ver con que le quitarán el poder a Ivana, y que la hayan maltratado, mencionando que 15 años atrás los demonios se emergieron y hubieron masacres y todo tipo de atrocidades, y la persona que acabó con todo eso fue Louis Wilgore, y la gente no podía creer que veían sus ojos. Pero la doctora dice que sin embargo eso es algo que la princesa ha presenciado por sí misma. Y el duque dice que no hay muchos guardianes del Espíritu Santo en la historia escrita, así que podría ser una fuerza de poder no identificada, ya que cada guardián convoca un Espíritu Santo diferente. Pero la doctora dice que si la princesa realmente tiene poderes proféticos nadie puede saber eso. Y el duque dice que debería enseñarle a Ivana sobre cuándo debe guardar silencio. Este también pregunta que cómo le va esos días, a lo que la doctora sonríe, porque le está yendo bien gracias a sus hermanos, y aprendió a jugar como la niña que es. Esto pone muy feliz al duque, el mismo que dice que sí, porque los niños solo deberían jugar y crecer. Y este dice que Valerie y Luan hicieron un buen trabajo. Pero la doctora se pone algo pensativa,
porque ahora que lo piensa ya sabe a quién se parece ese muñeco feo. Y esta misma le dice al duque, que si él no se hubiera acercado a ella, no hubiera tanto progreso, y por tanto, él es un buen padre. Esto sonroja mucho al duque, el mismo que se queda en silencio recordando a su pequeña bebé, pensando que es un gran padre. Inmediatamente pasamos a otro lado, y vemos a una pelota. Aquí está la protagonista jugando con sus hermanos. Esta atrapa la pelota y grita que lo tiene. Pero bueno, después de esto pasó un momentito, y vemos que estos tres hermosos están exhaustos de tanto jugar. Pero en ese momento, Valeria pregunta a la protagonista que por qué no toman un baño juntas, y de paso pueden jugar con el agua. A esto Luan se enoja, y este le pregunta que cómo que ducharse con ella, y Valeria le dice que él no puede, así que estará jugando sola con su hermana. Y esta misma le pide a la protagonista que oiga, y jueguen con el agua. La protagonista pregunta que como que agua, y su hermana dice que así es, y pondrán mucha agua en una bañera y jugarán ahí. La protagonista pregunta que qué es una bañera, y su hermana dice que es como un cubo grande donde pone agua para ducharse, y es agradable. La pequeña piensa que usó eso con su madre, y su hermana Valerie le pregunta si no lo quiere intentar. La protagonista dice que sí, y su hermana dice que genial. En ese momento vemos una campana sonar, entrando a Jane, pidiéndole Valerie que prepare el baño, y a Jane dice que enseguida, y piensa que la señorita por fin tomará un baño, y ella realmente está mejorando. Después de esto pasamos más adelante, y la protagonista pregunta si el baño está ahí, la sirvienta dice que sí, está dentro, y le pide a la señorita que espere un minuto, porque va, pero algo aterra a la protagonista, y podemos ver la cara de preocupación de la sirvienta, la misma que llama a la señorita. La protagonista empieza a temblar bastante, y vemos a sus hermanos preocupados llamando a Evana, la misma que grita que lo odia, y no quiere estar ahí. Esta dice que son todos unos mentirosos, porque le dijeron que no se llevarían su poder, y mientras llora, pregunta si ese también fue el cuarto de su madre, o que si acaso la encerraron ahí, y tomaron su poder. Esta grita que ellos sacrificaron a su madre en ese altar, y esto preocupa a sus hermanos, porque el baño es de Marvel, recordando que todos los altares a dioses son blancos. Y entonces, Evana piensa que eso es un altar, y es una situación que se puede malinterpretar bastante. Pero estos se preguntan, que por qué no se les ocurrió antes. La pequeña sigue lanzada en el suelo, temblando, porque dijeron que no tomarían su poder. La sirvienta le dice que no a la señorita, porque es un error, pero la pequeña sigue temblando, porque él dijo que le protegería. Este empieza a llorar y dice que duele, empieza a gritar que duele. Lo hace varias veces mientras grita que no, abrazándose a sí mismo bastante aterrada.